Para mí y para mi esposa es un gusto estar con ustedes en esta mañana y una honra que me hayan invitado. No tengo ninguna duda de que Dios hará maravillas con nosotros, muchas más de las que ya hemos visto. Y yo quisiera que en esta mañana quede impregnado en tu mente, en tu corazón, esto que acabo de decir. Dios viene con maravillas en medio nuestro, mucho mayores de las que ya hemos visto. Quizá digo esto con total convicción. La palabra que tengo para compartir con ustedes sea para algunos pocos. Dentro de los cuales me incluyo. Así que por amor a los muchos, les ruego que me tengan paciencia y abramos nuestro corazón a lo que el Señor nos quiere decir en este día. Si hay algo que me apasiona en las Sagradas Escrituras, son las historias del pueblo de Israel. Son maravillosas. Hay tantas lecciones, tantas enseñanzas, tanto para aprender y para practicar que uno nunca toca fondo. Siempre descubre algo más. Dios sacó las 12 tribus de Egipto por mano de Moisés. Éxodo 14 habla claramente de este pasaje, ustedes lo conocen. Algunos sostienen que hay un paralelismo entre el éxodo de Egipto y la salvación provista por Jesús. Y el lenguaje de ese pasaje es doble, es literal, pero también es figurado. Es literal porque lo que pasó cuando cruzaron el Mar Rojo sucedió. Y es a la vez figurado porque hay muchas figuras para la iglesia contemporánea. Egipto es una figura del mundo, la vieja manera de vivir. Faraón es figura de Satanás. La esclavitud es figura de la servidumbre del pecado. Las 10 plagas son figuras del poder convincente del Espíritu Santo. La Pascua es figura del sacrificio expiatorio de Cristo, la sangre de Cristo. El pueblo de Israel, figura de la Iglesia. El desierto, figura del tránsito por este mundo. Y el cruce del Mar Rojo, figura de la entrada a la tierra prometida, la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén? Las 12 tribus de Israel fueron sacadas de Egipto por mano de Moisés. Dios había prometido darles su propio hogar, una tierra llamada Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida a todos los israelitas. Atención, no a algunos solamente, sino a todos. Decí conmigo, a todos. Pero cuando ellos llegaron allí, el ejército de Canaán los atemorizó. Los israelitas no creían que Dios los ayudaría a librar las batallas. Querían regresar a Egipto, donde habían sido esclavos. Y como ellos no confiaron en Dios, Dios no les permitió entrar en la tierra prometida y estuvieron 40 años vagando por el desierto. Y al cabo de 40 años Dios guió a los descendientes de las 12 tribus de regreso a la tierra prometida. Moisés, que era el líder, no estaba más, había fallecido.
Y Dios, no los hombres, Dios levantó a otro siervo para poder entrar y ver todo lo que el Señor tenía reservado para ese tiempo. Si yo tuviera que llamar o titular de alguna forma esta charla que quiero compartir con ustedes, yo la llamaría Mirando desde la orilla. Mirando desde la orilla. Los invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 3, versículo 1. Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Otra vez el versículo 5, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán.
Atención. Y todo Israel pasó en seco. Decí conmigo, y todo Israel pasó en seco. Otra vez, y todo Israel pasó en seco. Dios bendiga su palabra. Ante los grandes desafíos que tenemos por delante, ante todo lo que viene, es fundamental descansar en el Señor. Josué y todo el pueblo partieron de Sitín hasta el Jordán antes de cruzarlo, y dice el texto que reposaron, descansaron. Descanso físico, descanso espiritual. Antes de poder asumir toda la obra que tenían por delante, el consejo era: descansen, porque la obra hay que hacerla en paz y no estresado. Amén. Descansen. La obra es de Dios. Hay un hermoso coro que cantábamos hace años, yo no sé si se acuerdan. Descansando, descansando en los brazos del Señor Jesús. Descansando, descansando en los brazos del Señor Jesús. Descansando. La obra es de Dios y Él va adelante. Y el consejo ante todo lo que viene, que es mayor de lo que nos imaginamos, descansando. Descansando viendo la espalda del Señor, caminando viendo la espalda del Señor. Ellos tenían que ir atrás del arca. Josué les dijo: como ustedes saben el camino que tienen que tomar cuando vean a los levitas, sacerdotes que llevan el arca, no es un camino que ustedes conozcan, tienen que seguirlos, pero no se acerquen al arca. Había una distancia aproximada entre ellos y los sacerdotes, los que llevaban el arca, aproximadamente 1 kilómetro. La santidad de Dios iba adelante. Y todo el pueblo iba atrás de los sacerdotes. Adelante del pueblo el arca, que representaba la presencia de Dios, y atrás del arca el pueblo. Ellos iban por donde iba el Señor. No tenían que meterse en cualquier lado, entender por dónde iba Dios para seguir por dónde iba Dios. Por eso siempre digo, no me meto donde Dios no me mete. Cuando era más joven yo quería abrir puertas y hacer cosas y me mandé cada macana. Ahora espero que Él vaya abriendo para ir atrás, más seguro, más confiado. Dios no tiene apuros y hay una tremenda promesa de gloria. ¿Qué les dice Josué al pueblo? Y aquí me quiero detener un poco. Los que van adelante marcan el camino, marcan el rumbo. El pueblo iba tras las huellas de los sacerdotes. Hoy, si bien todos somos sacerdotes, la idea es que hoy Dios, a través de los ministerios de la iglesia, su palabra, su espíritu, tenemos claridad por dónde hay que ir.
Los ministerios que Dios ha levantado han mostrado el camino. Ya conocemos el querigma, ya conocemos la didaqué, tratamos de vivirla, estamos sujetos a los ministerios del Señor, a los ministerios que el Señor puso en la iglesia y sujetos a todos los hermanos. Y viene la promesa gloriosa: santifíquense, porque el Señor va a hacer maravillas con ustedes. Dios va a hacer maravillas, pero ustedes, nosotros, nos tenemos que santificar. Si los tiempos vividos en el pasado fueran gloriosos, los que se avecinan son mayores. Por favor, lo que le digo a ustedes me lo digo a mí. No vivamos bajo un revisionismo melancólico. Fue hermoso todo lo que hemos vivido hace muchos años. Pero como Dios es creativo y es original y no saca fotocopias, viene con algo nuevo y glorioso, que para nada altera ni empaña lo ya vivido, sino que lo profundiza y lo aumenta para su gloria. Amén. Dios viene con más respuestas. Familiares de apartados regresan a Cristo. Dios viene con más milagros. Dios viene a mostrar su poder y su gloria como nunca antes. Una visitación del Espíritu Santo va a tener una nueva impronta entre nosotros, mucho mayor de la que ya hemos visto. Vamos a entrar en una nueva etapa que antes no conocimos, que estaba reservada para ahora, para este tiempo. Una etapa de mayor crecimiento, de más sanidades, de más milagros. Una etapa de dones en operación, de más dones en operación. Una etapa de mayor celo por Dios, de mayor renuevo, de mayor palabra profética, de más lenguas, de más interpretación, de más liberación. Una etapa de más victoria frente al pecado. Una etapa de mayor unidad entre nosotros, de mayor transparencia. Una etapa de limpieza, de purificación, de santificación, de sufrimiento con una nueva y mayor unidad, porque ese sufrimiento nos va a traer a una mayor unidad. Una etapa donde lo sobrenatural toma su lugar y lleva a la iglesia a un nuevo rumbo. Una etapa donde al abrir las Escrituras se amplía y se profundiza la visión de quién es Dios y la dirección que toma para nosotros. Una etapa de un mayor fluir en el culto a Dios, la alabanza y la adoración. Una etapa donde la gente va a venir a buscar de Dios y a preguntar: ¿qué pasa en este lugar? ¿Qué pasa en esta casa? ¿Qué pasa en este grupo casero? Viene eso. Viene eso. No tengo ninguna duda. Una etapa donde se abren más casas. Una etapa donde se multiplican los grupos caseros. Una etapa donde levantan los obreros que durante tantos años oraste: Dios levanta obreros, Dios levanta obreros. Tus oraciones no fueron en vano. Una etapa donde una nueva generación se levanta, el legado de Dios, con mayor unción, mayor claridad para hacer la obra de Dios y edificar la iglesia de Cristo. Más pastores, más diáconos, más líderes, más obreros, más siervos. Dios va a poner en nosotros mayor amor a su palabra, a su doctrina, no solamente por conocerla, por entenderla, por estudiarla, sino por vivirla y transmitirla a otros. Una etapa de mayor sensibilidad al Espíritu Santo. Una etapa de mayor compasión por aquellos que no conocen a Cristo. Pero antes de que eso ocurra, viene una etapa de limpieza.
Yo no me atrevería a traer esta palabra hoy entre ustedes si no lo hubiera procesado primero por mí. Porque Dios a mí me tiene que limpiar y seguir limpiando. Amén. Y doy crédito de que pedí mucha confirmación al Señor cuando iba recibiendo esta palabra. Porque no me gusta pensar en voz alta ni hablar sin pensar lo que voy a decir. Porque es mucha responsabilidad. Porque el ministerio no es carga, es cargo. No es cargo, es carga, perdón. Y más que privilegio, es responsabilidad. Y cada uno de los que estamos permanentemente ministrando la palabra vamos a rendir cuenta a Dios de cada cosa que dijimos y de lo que no dijimos y que quizás tendríamos que haber dicho. Todo esto va a venir porque está en el corazón de Dios. Pero la condición para que esto venga, para que esta promesa se cumpla, para que estas maravillas se encarnen en el seno de la iglesia, es que para unos pocos, entre los cuales me incluyo, Dios dice, santifíquense. Sin limpieza, esos pocos no los van a vivir, los van a vivir los muchos que ya se limpiaron. El cumplimiento de las promesas de Dios de bendecir a Israel dependía de la actitud del pueblo y el pecado de uno afectaba a todo el pueblo. Por eso en el capítulo 7 de Josué, Dios castiga el pecado de Acán con muerte por esconder el pecado. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé sinceridad con Dios y para con los hermanos. Así como Dios odia el pecado y lo castiga con tanta firmeza, también Dios bendice al que persevera y se mantiene fiel. ¿Cuántos dicen amén? Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que no tenemos pecado. Así dice 1 Juan. ¿Cuántas cosas cometemos sin darnos cuenta? ¿Cuántos pensamientos? El salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Dios tenga misericordia de nosotros, de mi vida primero. Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 6 les dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? La gracia no es tolerancia al pecado. La gracia es vivir bajo un poder provisto por Dios para tener victoria frente al pecado. Amén. Y Dios promete en Romanos 6:14, el pecado no se va a enseñorear más de ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, están bajo la gracia. Aleluya. Qué maravilla. Qué bueno que es Dios. Todo está perdonado, todo está cancelado. Así que humillémonos delante del Señor, confesemos nuestros pecados, abramos nuestro corazón. Un alcohólico que no reconoce que tiene un problema de salud y un problema espiritual, pierde la salud, la familia, el trabajo, los amigos. El pecado es como una célula cancerígena. Si se detecta a tiempo por medio de controles regulares, el pronóstico es bueno. Pero si se desarrolla sin detectarla, el pronóstico es malo. Es importante andar en luz, tener comunión los unos con los otros, tener las cuentas al día con Dios y con los hermanos. Tenemos debilidades, tenemos imperfecciones y eso nos lleva a veces a generar entre nosotros conflictos y el enemigo procura a través de eso crear resentimientos, malos entendidos
celos, divisiones, enemistades y destruir la armonía. Si tenés alguna situación con algún hermano, resolvéla. Acércate. Y vos no sabés lo que me hizo. No importa, acércate. Habla, restaurá la relación por amor a Dios y al cuerpo de Cristo. La confesión no está pasada de moda. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué maravilla experimentar el perdón de pecados, la paz que da el Señor, el gozo que da el Señor, el descanso que da el Señor. En el versículo 7 del pasaje que leímos, continuando, Jehová le dice a Josué: desde este día voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. La Reina Valera contemporánea dice: hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. Generalmente cuando en la iglesia se levantan ministerios o Dios levanta a alguien, empiezan los cuestionamientos. De poner en duda o de cuestionar a quien Dios levanta. No te preocupes. Si Dios te puso, Él sabe lo que hace. Tenemos que honrar lo que Dios levanta, gozarnos por lo que Dios levanta. Josué, desde este día voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, y así van a entender que estoy contigo como estuve con Moisés. Josué, el pueblo se va a convencer a través del milagro del cruce del Jordán que mi mano está sobre tu ministerio. Dale la orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto y cuando lleguen a la orilla del Jordán deténganse. ¿Por qué? Y esto es importante. Porque lo que ellos necesitaban experimentar estaba al otro lado de la orilla, no de este lado. Ellos tenían que ejercer fe. De aquel lado estaban las promesas, de aquel lado estaba el nuevo tiempo para el pueblo. Del otro lado, Josué, te voy a engrandecer. Ya no vas a mirar más desde la orilla, vas a mirar desde el otro lado. Vas a cruzar con el pueblo. Y lo vas a cruzar porque te decidiste a no tener más los pies secos. Te los vas a mojar para que el pueblo pase contigo. Josué, no estás solo, estás acompañado. Mi presencia va contigo, mi presencia va abriendo camino y todos van a entender que no estás solo. Todos se van a dar cuenta que esta es obra mía, porque como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Amén. Y los sacerdotes avanzan, llegan al borde del agua, se paran y dice: acérquense a escuchar lo que Dios dice. Ustedes van a ver cómo Dios que vive va a limpiar la tierra, va a expulsar al amorreo, al jebuseo, a todos los eos,
No va a quedar nada. Es una tierra nueva. Es el cumplimiento de Dios. El arca va a pasar delante de ustedes en medio del Jordán. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Una nueva experiencia del Padre para ustedes. Ustedes no van a vivir de una experiencia prestada. Me lo contaron, me lo dijeron. Ustedes lo van a vivir. Algo nuevo, algo precioso. Ahora, dice, tomen ahora el arca. No pierdan más tiempo. No mañana, no pasado. Basta de postergar. El futuro es hoy, no es mañana. 12 hombres, uno de cada tribu. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán, las aguas se detuvieron como en un montón. Las aguas no se dividieron hasta que los sacerdotes pusieron el pie. Y qué maravilla pensar que todo el pueblo pasó en seco. Todo Israel pasó. Por eso, mi invitación es a que no te quedes mirando desde la orilla. Es para algunos pocos. Algunos que están aquí hoy, unos pocos. Y otros hermanos que quizás no vinieron. Tienen que dar un paso de fe y no mirar más desde la orilla. Amén. Son aquellos que están con pies secos y lamentablemente con actitudes críticas hacia los que avanzan. Son aquellos a los que nada les viene bien. Si se hace, porque se hace, y si no se hace, porque no se hace. Uno nunca llega a la medida. Siempre falta algo. Nada los conforma. Unos pocos. No ustedes, seguramente. Son aquellos que miran con ojos de juicio. No se dan cuenta que solo del otro lado la perspectiva es diferente. ¿Qué pasaría por la mente de estos israelitas antes de cruzar? ¿Cómo estarían algunos de ellos, algunos pocos? ¿Hasta cuándo dar vueltas en el desierto? Pasó mucho tiempo ya y hay que decidirse, no podemos seguir así. Para estos pocos, ¿se querían arriesgar a cruzar y vivir la tierra prometida? ¿Tenían quizás paradigmas en su mente que les impedía avanzar? ¿Querían seguir ellos teniendo el control de la situación? ¿Estaban quizás atados a alguna tradición que los estaba frenando? ¿Seguían viviendo de experiencias prestadas? ¿Seguirían dando vueltas en el desierto? Tenían pensamientos mágicos. ¿Viste? El pensamiento mágico es ese que dice, y bueno, algún día algo va a pasar. Yo mientras tanto miro de afuera y hago la plancha. Dios nos quiere llevar a estos pocos a una definición. Yo te aliento en esta mañana para que comuniques a los que quizás hoy no han venido a entrar, a cruzar, a avanzar, a ejercer fe en el nombre de Jesús. Porque en último análisis es un desafío de fe. Porque cuando los sacerdotes tuvieron que poner el pie, tenían que ejercer fe, porque no veían nada todavía.
Y Dios nos invita a la fe, a depender de Él exclusivamente. ¿Y por qué la fe? Porque Satanás siempre ataca la fe. Porque todas las tentaciones de Satanás atacan la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque lo que no proviene de la fe es pecado. Porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Siempre va a atacar la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Dios dice, ejerzan fe. Porque lo que viene es glorioso. Ejerzan fe. Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Nadie lo va a detener. Y si alguien lo quiere detener, Dios lo va a correr. No te preocupes, porque la obra es de Dios. Pero por favor, ejerzan fe. No mires más desde la orilla. Es hora que traigas una definición a tu vida. Basta de dar vueltas siempre con lo mismo. ¿Alguna vez anduviste en una canoa remando con un solo remo? ¿Qué pasa? Das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Así están los que miran desde la orilla. Dios dice, agarra el otro remo, por favor. Agarra y empezá a remar y vas a ver cómo vas a avanzar. Dios viene con algo glorioso. Dios viene con algo maravilloso. Mayor de lo que ya vimos. Que no cambia nada de lo que ya tenemos, por favor, no cambiamos nada. Pero Dios nos va a llevar a profundizar más su presencia, la gracia, la operación de los dones, la multiplicación de discípulos, la conciencia de cuerpo en la iglesia. ¡Qué maravilla lo que viene! Y si viene con sufrimiento, no te preocupes porque el sufrimiento es redentivo. Amén. Termino. En 3 ocasiones fui a las cataratas del Iguazú. 2 de ellas por la empresa y una de ellas para que mi esposa conozca, en un aniversario. Y es maravillosa las cataratas del Iguazú. Si no la conociste, te animo a que ahorres y que vayas cuando puedas. ¿Sabes una cosa? Las cataratas del Iguazú no tienen nacionalidad. Pero están divididas, el lado argentino y el lado brasilero. Del lado de Brasil se ven más grandes, más visuales, son más ideales para tomar fotos, para tomar panorámicas, compartirlas con los conocidos, con los familiares, con los amigos. Pero del lado de Brasil uno es espectador, las está mirando de afuera. Pero cuando uno cruza del lado argentino, ya no es más espectador, es protagonista. Pasás de ser espectador a actor. Se viven las cataratas. Estás adentro mismo del escenario. Es adentrarse en el corazón mismo de las cataratas. Vivís los saltos, las caídas, vas por las pasarelas, los pájaros, el agua. Y llegás a la garganta del diablo. No sé quién le puso ese nombre, pero es precioso el lugar. Dios te dice, salí de Brasil, vení del lado argentino. Es lindo en Brasil, pero cruzá y vas a ver la diferencia entre ser espectador a ser protagonistas. No te quedes afuera, no nos quedemos afuera. No miremos más desde la orilla
Y déjame que te lo vuelva a decir, aunque quizás te moleste. Lo que Dios va a hacer con nosotros y con ustedes es maravilloso, mucho más grande de lo que te imaginás. A Él sea la gloria. Gracias. Gloria. Aleluya. Le pedí a los músicos si podíamos terminar con una canción. Por favor, Luis. Y antes de cantar quisiera pedirles si por favor se pueden poner de pie para orar. Sí. Oh Dios, bendito sea tu nombre. Señor, yo no quiero mirar más desde la orilla. Yo quiero seguir avanzando, Señor, hacia lo que viene. Señor, seguramente de todo lo que dije algo no ha venido de ti. Si es así, bórralo, elimínalo, Señor. Que quede en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente, solamente tu palabra. Esa palabra que trae ánimo, que trae consuelo, que trae esperanza, que trae paz, que trae gozo, que nos anima a ejercer fe y a avanzar. Porque somos justos por ti, vivimos por fe, el justo vive por la fe. Gracias, Señor, porque sabemos que si decidimos avanzar, tú nos respaldas, como nos has dicho. Líbranos, líbrame de mirar desde la orilla. Líbrame, Señor, líbrame, líbrame. Y gracias por mis hermanos en esta mañana. Toda la gloria, toda la honra, la adoración, la alabanza sean para ti. Dice el Señor, hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza. Hay esperanza. Levanta tus brazos. Hay esperanza para ti. Yo no te deseché. Hay esperanza. Bendito sea, Señor. A ti sea la gloria.